Y vamos a dar paso ahora al doctor Gabriel Gutiérrez Ospina, que es la última conferencia de clausura. Bueno, el doctor estudió profesionalmente como médico cirujano y partero en la UNAM. Estudió la maestría en el Instituto de Investigación de Biomédica, igual en la UNAM, y en doctorado en ciencia fisiológica en el Centro de Neurobiología de la UNAM igual. Es profesor de la asignatura A definitivo en la Facultad de Psicología, en la coordinación de psicofisiología de la UNAM. A partir del 2011 es un nivel líder tipo 2 y el Pride D. Es miembro también de la Comisión de la Evaluación del PRIDE, Instituto de la Investigación Biomédica de la UNAM, a partir del 2007 hasta la actualidad, y es secretario técnico del Instituto de Investigación Biomédica de la UNAM en el 2012 hasta la fecha. Ha publicado más de 130 artículos internacionales y el tema que hoy nos va a comentar es sobre la fluidez sexual. Muchísimas gracias, doctor. Va a tener 45 minutos. A los 5 minutos más o menos lo voy a interrumpir para avisarle que tiene 5 minutos para entrar a la parte de las preguntas. Adelante, está en su foro. Muchísimas gracias. Lo que voy a hacer es compartir mi pantalla y vamos a hacer una serie de reflexiones interesantes, me parece a mí, que van a compaginar con todos los seminarios que ha habido a lo largo del transcurso de esta mañana y particularmente con este último que nos ha presentado Rocío. A ver, vamos a intentar aquí compartir. Se supone que todo estaba listo para compartir. Vamos a ver. Está cargando, no se preocupe. Sí. Aparece su pantalla de chat, pero no su presentación. Sí, vamos a dejar de compartir y volvemos a jalar. A ver, siempre estos medios electrónicos le dan a uno alguna posibilidad de manejo de la incertidumbre. Seguimos en el mismo problema. Sí. No sé por qué razón hace esto. A ver, vamos a poner... No. ¿Gusta compartir su diapositiva y yo la proyecto? Dame un segundito. Déjame cerrar aquí pantallas, a ver si ahí alcanzamos a jalar. Si no, empezamos así. No, sigue igual. ¿Gusta, como salió de la sesión, y entrar de nuevo? Compartir ventana podría funcionar. Es que ahí estás poniendo compartir toda la pantalla. Quizás si eliges la opción de compartir ventana, fíjate que no. Salir el PowerPoint, ¿no? Sí, el problema es que la única opción que me sale es toda su pantalla. O puede compartir toda la pantalla y abrir el PowerPoint y presentarlo. A ver, pues hagamos así. Sí, justo ahí ya vemos el PowerPoint abierto. Ok, perfecto, gracias. Qué bueno que siempre hay gente inteligente aquí. Ok, déjenme entonces nada más regreso a la presentación y procuraré ser expedito, suficientemente claro. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, agradezco la invitación que me han hecho para platicar sobre este tema. Es uno de los múltiples temas que trabajamos en el laboratorio, que, por cierto, hablando de la falta de creatividad y demás, he sido muy criticado porque generalmente trabajo en distintos temas. Y entonces la superespecialización es algo a lo que se aprecia mucho en nuestro sistema y aquellos que no caemos en eso nos tachan de dispersos. En lugar de pensar que somos hombres del Renacimiento y mujeres del Renacimiento. Pero bueno, así son estos sistemas de productividad que no nos ayudan a generar alternativas de investigación y realmente fomentar la multidisciplina, interdisciplina y la metadisciplina. En fin,
Entonces, hoy quiero hablarles de lo que es la fluidez sexual. Voy a intentar hablar sobre algunos términos importantes al respecto, pero sobre todo voy a presentarles mi percepción de lo que creo que es y cómo surge la fluidez sexual desde el punto de vista biológico. Voy a saltarme la parte social, no porque no sea importante, es de suma importancia, sino porque en 45 minutos es difícil concretar muchos mensajes al respecto de este fenómeno. Fenómeno desde el punto de vista natural, no fenómeno de que sea extraño, es de hecho bastante frecuente. Y agregué al título original las teorías del continuo sexual y del mosaico sexual, porque voy a intentar comentarles de lo que yo pienso en torno a cómo surge desde el punto de vista biológico o cómo puede surgir este fenómeno de la fluidez sexual en el hombre, en el ser humano, pero también en los animales, porque los animales también son los otros animales. No tenemos por qué salirnos de ese cajón. Nosotros como humanos somos tan animales como los otros animales, como nuestros hermanos animales. Y entonces les voy a tratar de explicar qué es lo que pienso al respecto de esto. Muy bien, entonces para empezar, tengo que decir que la sociedad occidental ha aceptado como principio natural la existencia de dos sexos. Y esto pues es innegable, no voy a meterme mucho en el asunto, creo que es obvio para todo el mundo que eso es lo que se piensa que es lo natural y así debe ser las cosas. Independientemente de lo que los datos nos dicen, creemos que existen dos sexos. Y en extensión a este principio que se asume como real, como natural y como certero, también se presume la existencia de dos fenotipos categóricos, a lo que hemos llamado dimorfismo sexual, que tiene sus orientaciones y sus identidades genéricas también categóricas. Entonces, doctor, perdón, ¿está cambiando de diapositivas? Sí. No se está viendo. Qué caray. Alineamos aquí la presentación, sigo platicando. Sí, adelante. Y vamos tomando. Entonces, les comentaba que en la sociedad occidental pues ya tenemos muy aceptado esta idea de que existen los dos sexos, que hay fenotipos categóricos, orientaciones categóricas, identidades genéricas, que son específicamente o están específicamente relacionados a dos fenotipos sexuales categóricos, ¿no? Y entonces surge el concepto de dimorfismo sexual y este no solamente se aplica a la parte anatómica de nuestros cuerpos, sino también se aplica a todo lo demás, ¿sí? Todo lo demás, desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista del propio cerebro. Entonces, esta idea de que somos dos sexos, evidentemente, limita enormemente la posibilidad de imaginarnos algo más fuera de eso. El problema es que al ser tan categóricos, generalmente establecemos parámetros que definen a manera de principios a esos dos fenotipos. Y lo que hemos visto es que esto no es necesariamente así. Sin embargo, esta idea, este concepto es tan influyente que lo que se ha generado también es que el cerebro, como asiento de la identidad individual y del comportamiento orientado, es también categórico. Y existen entonces dos cerebros distintos para esos sexos distintos. Y hay una serie de estudios con resonancia magnética funcional, utilizando resonancia magnética funcional, que han mostrado que efectivamente hay ciertas áreas del cerebro que pueden tener lo que se ha denominado dimorfismo. Y entonces, funcionalmente, a mujeres y hombres autodefinidos como heterosexuales, cuando se les presentan imágenes con carga erótico-sexual, debajo de los equipos, por supuesto, completamente en settings que no son nada naturales, pero bueno, están allí, y entonces les presentan estas imágenes y ven qué áreas se activan, ¿no?
Y entonces resulta, en este estudio que produjeron Savic y Lindstrom en el 2008, que la activación del cerebro difiere entre hombres y mujeres heterosexuales en el promedio. Lo interesante, que es lo que ellos no destacan, es que el resto del cerebro aparentemente se mantiene silente. Es decir, una área, la amígdala, se enciende o no de manera diferencial. Por ahí algunas otras regiones, en el caso de la mujer heterosexual, se enciende también, pero el resto del cerebro es prácticamente, desde el punto de vista del estudio, silente, pero desde el punto de vista operativo es básicamente el mismo cerebro, ¿no? Entonces se destaca la diferencia, porque esa es la agenda de este trabajo, pero no se destaca que más bien mucho del cerebro se mantiene supuestamente silente, porque recordaremos que estas imágenes se tiene que generar una imagen basal y luego hay una subtracción de actividad, cuando sabemos ahora que una gran cantidad de áreas están involucradas en el procesamiento de información, tanto visceral como cognitiva. Entonces, aquí hay un poquito de trampa a la hora de analizar y a interpretar los resultados. No sé si tienen la presentación ya lista. Comenta el doctor Germán que todavía no le llega. No me llega. No sé qué. ¿Cómo es posible? No me llega. Bueno, pero ahora sí ya no puedo hacer nada. Sí. Si les parece, sigo así. Sí, yo creo que no hay problema. Y si gusta intentar también volver a presentar, a ver si le sale. Se ve perfecto. Intente cambiar la diapositiva. Ok, perfecto. A ver si... Entonces, ahí cambié. Sí, ya cambié. Perfecto. Ahora sí, adelante. Ok, ya pegó. Ok, entonces les decía de este estudio en los que se asume pues que la identidad se asienta también en el cerebro, como también produce el comportamiento orientado, y por lo tanto, si hay dos sexos, pues entonces habrá dos cerebros categóricos. Y el estudio fue hecho, como les comentaba hace unos minutos, y lo que se detecta aquí es una diferencia entre las amígdalas derecha e izquierda, ¿no? de la activación en el varón heterosexual en referencia a la mujer heterosexual, ¿no? Y entonces ven algunas diferencias de activación y dicen, wow, sí, los cerebros son diferentes. Pero otra vez, el resto del cerebro, que obviamente está ejecutando una serie de funciones, también se enciende. Estos datos también están, como les decía, un poco, desde mi punto de vista también, mañosamente interpretados. Hay una agenda detrás de este estudio que lo que intenta es fomentar la idea de que efectivamente existen dos tipos de cerebro. ¿Ok? No obstante, esta visión dualista, digamos, de la sexualidad, tanto desde el punto de vista comportamental como desde el punto de vista neurofisiológico, la otra cosa que también damos por hecho es que el cerebro no solamente es el dimórfico, sino que el cerebro efectivamente es una manifestación del dimorfismo global del cuerpo. De tal manera que asumimos que existen cuerpos que son categóricamente dimórficos. Y es innegable que hay algunas regiones del cuerpo que son dimórficas, particularmente los órganos sexuales, ¿no? Los genitales. Esos evidentemente son dimórficos. Pero en términos generales podríamos decir que esto no necesariamente es así. Al nacimiento, si uno no ve el pene y los testículos, bueno, en los testículos al nacimiento a veces ni siquiera están en el escroto. Entonces, si uno no ve el pene en el niño y lo mantiene con el pañal, distinguir una mujer de un hombre a esa edad es muy complicado. Y a veces cuando uno entra y observa a los ancianos y a uno le recortan el pelo y más o menos ajustan, resulta que uno tampoco distingue esas características dimórficas tan distinguibles en edades más juveniles, ¿no? Entonces, parece que el dimorfismo corporal también es muy relativo, ¿de acuerdo? Y ya veremos más adelante que esto es así. Pero bueno, tenemos esta idea que todo el cuerpo incluye el cerebro, es categóricamente dimórfico. Bueno, todas estas creencias son ciertas o no lo son.
desde el punto de vista natural, parece que sí es así. Sin embargo, hay muchas especies animales en donde el dimorfismo sexual no es tan claro. Sobre todo en aquellas especies en las que la competencia sexual no es muy alta, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado allí porque no todo lo que es macho y es hembra parece ser tan diferente en especies animales a lo largo de la escala filogenética. ¿De acuerdo? Ahora bien, existen, sin embargo, desde hace muchísimo tiempo, elementos circunstanciales y observaciones que van en contra de este modelo tan naturalista, tan obvio, ¿no? tan bien aceptado. En el judaísmo clásico, desde hace muchísimos años, cientos de años, se reconocía la existencia de 6 identidades de género: hombre, mujer, andrógino, la intersexualidad, mujeres de nacimiento que se desarrollan como hombres y hombres de nacimiento que se desarrollan como mujeres. Esto en sí mismo, empieza a poner evidencia circunstancial que apoya que esta dicotomía, este dimorfismo, en varios de los aspectos, tanto conductuales como morfofisiológicos, no pudiera ser tan cierto. ¿Por qué nos hemos decantado o por qué nos decantamos por ese esquema dual, por ese esquema binario? A mí no me queda muy claro. Podemos echar culpa al heteropatriarcado, etcétera, pero quizás haya otras razones también que complementen esa visión más sociológica, ¿no? Por el otro lado, no solamente en el antiguo judaísmo, en el judaísmo clásico sucedió esta identificación. Hay otras culturas en Europa y en Asia, en donde esto también se aprecia, pero en nuestro continente, los nativos americanos aseguraban que existían identidades de género, 5 identidades de género: el hombre, la mujer de doble espíritu, el hombre con doble espíritu, y luego lo que hemos interpretado nosotros como transgénero o intersexualidad, que no son lo mismo, pero no importa. Para efectos de lo que quiero decir, está claro que hay grupos humanos que han reconocido que hay mucho más que este dimorfismo que tanto nos han tratado de convencer que existe como un principio de organización natural. ¿Ok? Sumando a estas apreciaciones de la antigüedad, más recientemente, particularmente en España, se han intentado empezar a categorizar los distintos tipos de manifestaciones de sexualidad, de orientación sexual, de identidad de género, etc. Y lo que han hecho es conjuntar esta serie con base a la conducta más sexualizada, digamos, se ha hecho esta nueva clasificación con base, o esta categorización con base en la cual se pretende decir que en realidad somos diversos. Y ya veremos que la categorización no ayuda realmente a fomentar la idea de que somos diversos en este ámbito en el que estamos charlando y en otros ámbitos también, ¿sí? Y entonces, bueno, no voy a describir los 6 o 7 casos que hay acá, pero esta es otra de las clasificaciones que nos permite empezar a poner en dudas, ¿no? Que pues eso son más que 2. Hay más que esta dualidad, hay más que este dimorfismo, ¿ok? Entonces, en resumen, lo que ha sucedido hacia las décadas recientes es que las observaciones circunstanciales, como las que he mencionado en las 2 diapositivas previas, imágenes previas, nos han llevado en apariencia a sacudir el dogma y aceptar la diversidad de las manifestaciones sexoafectivas y genérico-identitarias como un hecho irrefutable. Cada vez hay más gente que dice, aunque sea por llevarla políticamente correcta, la manifestación, que aceptan que existe esta diversidad. Sin embargo, las alegorías categóricas impregnadas de biologicismo y medicalismo se han extendido para elaborar un discurso pseudo-incluyente. Y entonces ahora resulta que para cada una de estas categorías existe un morfotipo que incluye también un cerebro específico.
En este mismo trabajo de Savick y Lindstrom en el 2008, ellos intentan mostrar que esto es así, a través de comparar, bajo el esquema experimental que les platiqué someramente hace unos minutos, comparar las respuestas que se observan en hombres heterosexuales, que son el panel de la izquierda, espero que puedan ver mi mouse, seguido de mujeres heterosexuales, seguido de hombres heterosexuales y al final, a la derecha, el de hombres homosexuales y mujeres homosexuales. Y entonces lo que ellos destacan es que los hombres, el patrón de activación de hombres homosexuales es muy parecido al de la mujer heterosexual y que aquella mujer homosexual, el patrón de activación ante esas imágenes eróticos sexuales es muy parecido al del hombre heterosexual. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Estamos acomodando los cerebros? Sí, para aceptar esa diversidad aparentemente, pero estamos encajándolo exactamente en el sexo opuesto porque eso es lo que pensamos que está ocurriendo. La mujer homosexual es como un hombre heterosexual. ¿Y esto es así? Evidentemente no, ¿sí? Sin embargo, estos trabajos parecen indicar que hay cerebros categóricos para distintas manifestaciones sexoafectivas y genérico-identitarias, y que aquellas que son más parecidas de los sexos opuestos, pues tienen que parecerse. Esto es tan fácil de entender y tan fácil de digerir que lo convierten en una realidad. Sin embargo, las cosas son mucho más complicadas que estas. Algo que es muy importante comentar es que una diversidad que está plena en categorías pierde su sentido incluyente en sí misma, pues existe un sinfín de fenotipos intermedios entre las categorías que no se están tomando en consideración, que es algo que llamaríamos en estadística la dispersión de los datos. Entonces estamos generando modelos a partir del promedio que no es lo normal. Es lo normal desde el punto de vista estadístico porque es lo más frecuente, pero no es la norma. La norma es todo lo que cabe debajo de una curva de distribución. ¿De acuerdo? Entonces, si la norma es todo eso, lo que sea el promedio o la moda o la medida de tendencia central que se utilice, no importa, no está indicando lo que debe ser. Está indicando solamente una fracción de los fenotipos y no podemos categorizar en función de ese promedio, porque estamos perdiendo el resto del fenómeno y estamos dejándolo fuera. Es decir, la diversidad entendida como la suma de categorías es absolutamente un argumento que no se sostiene porque no alcanzan esas categorías a cubrir todos los fenotipos intermedios intercategóricos. En un estudio que recientemente publicamos estudiando la conducta copulatoria en las ratas, macho, que se supone que es muy estereotipada, encontramos animales que eran capaces de eyacular con latencias muy cortas, latencias intermedias, latencias largas y unas muy largas. Ellos están en esta gráfica de componentes principales, están representados en ese espacio, perdonen ustedes. Están representados en este espacio de gráfico en distintos colores. Del lado izquierdo arriba obtienen, o lo que se observa es el círculo que engloba los animales de eyaculación muy rápida y en el otro extremo están los animales que eyaculan muy lentamente. Y como se ve, hay una gran cantidad de sobrelape, o sea, hay muchos individuos que están sobrelapados sobre los dominios probabilísticos de los grupos, de los otros grupos, ¿sí? Hay algunos animales que se comportan muy, digamos, tradicionalmente con el fenotipo con el que fueron clasificados, pero hay otros animales que fueron clasificados en ciertos grupos que se sobrelapan con las probabilidades que tienen los otros grupos de animales. Entonces, lo que se observa aquí en realidad es un fenómeno continuo. Si se dan cuenta, la conducta copulatoria
en el caso de las ratas macho, que antes se pensaba como categórica, cuando uno involucra otras variables, no nada más la latencia de eyaculación, sino otras variables como la cantidad de montas o la latencia de montas o el número de intromisiones, la latencia de intromisión, etcétera, y las pone a interactuar, lo que surge no son categorías, es un fenómeno continuo poblacional. ¿De acuerdo? Entonces, parece que los fenómenos son más bien tan ricos en variación que categorizarlos en función de un promedio es absolutamente equivocado. No podemos, por consiguiente, hablar de diversidad, que es la base de la flexibilidad sexual, que vamos a platicar al final. No podemos realmente decir que hay una diversidad categorizando, porque al final cada individuo acabará siendo su propia categoría. ¿De acuerdo? Podrá haber algunos que se parecen más a otros, pero en realidad, al final, cada individuo será una categoría. Bueno, la idea de la existencia de un continuo de las manifestaciones sexoafectivas y genérico-identitarias no es completamente nueva, sino que tiene como antecedente conceptual a la noción del continuo sexual proclamada por Alfred Kinsey en los años 50. Él pensaba que en realidad la manifestación sexual, aquí básicamente se refería a orientación sexual, preferencia sexual, ¿sí?, era un continuo en la población. Y entonces lo que decía es que había dos extremos. Aquel extremo que está en la escala de Kinsey está puesta como el 0, que con un valor 0, que es básicamente aquellos individuos que presentan una conducta, una preferencia exclusivamente heterosexual. En la escala que llega hasta el valor de 6, el comportamiento exclusivo homosexual se localiza en el valor 6. Y en el centro, en el 3, en el nivel 3 o valor 3, se presenta aquel individuo que tiene homosexualidad perfectamente definida. Entonces, en los niveles 1 y 2 y 4 y 5 quedarían aquellos individuos que son que son homoflexibles, o que son heteroflexibles. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues que pueden presentar ocasionalmente, con distintos grados de ocasionalidad, digamos, el comportamiento homosexual en el caso de que se autodefinan como heterosexuales y viceversa en el otro extremo. Entonces, la idea de Kinsey era que en realidad prácticamente todos, casi todos, tenemos las posibilidades de manifestarnos homo y heterosexualmente y que eso dependería de las condiciones ambientales y de las condiciones hormonales. Él no hablaba de las hormonas en ese momento, pero hablaba de factores internos que podían, más en el aspecto psicológico, que podían, en función de las condiciones ambientales en las que estaba viviendo el individuo, podían de alguna manera inclinarlo hacia uno o hacia otra de sus preferencias. ¿De acuerdo? Entonces, este es el continuo sexual. Y este continuo sexual sí podría explicarnos lo que sería la diversidad que nosotros ahora notamos con tanta facilidad en la manifestación de las conductas sexoafectivas genérico-identitarias en el ser humano. La pregunta central es, ¿cómo es que esto se podría explicar? O sea, ¿cómo podemos entender una diversidad descategorizada? Y luego, si existe un sustrato biológico que lo sustente, y luego, ¿qué mecanismos podrían estar subyacentes? En el año del 2015, una colega israelí, Daphne Joel, no sé si hayan ya escuchado sobre este trabajo en las charlas anteriores, desarrollan el concepto de lo que llamaron el mosaico cerebral humano, el cual propone en esencia que la anatomía funcional y estructural del cerebro de cada individuo presenta rasgos femeninos y masculinos entremezclados. Las proporciones de estos rasgos difieren regionalmente en el mismo individuo y estas divergencias no son sistemáticas en la población, es decir, cada individuo tiene proporciones de entremezclados de estos caracteres femeninos y masculinos distintas. ¿Sí? Entonces,
podríamos tener individuos que tienen una amígdala más femenina y al mismo tiempo un lóbulo frontal más masculino, por exagerar la nota, ¿no? Y hacerlo muy ilustrativo, y otros que pues podrían tener ambos más femeninos. Y así, cada uno del cerebro. No voy a entrar en detalles en este estudio, pero la idea es esta. Ellos demostraron esto tanto para los conectomas como para los tamaños de distintas estructuras en la sustancia gris del telencéfalo. Y mostraron claramente que los cerebros que son, digamos, entre comillas, puramente masculinos, son la minoría, mientras que los que son puramente femeninos también son la minoría, y la mayor parte de los cerebros en términos estructurales y también en términos de función, con base en los conectomas, se sobrelapan. Hombres y mujeres autodefinidos como heterosexuales, sobrelapan sus cerebros de manera significativa. Entonces, este trabajo hizo una ruptura entre aquellos colegas y no colegas que se dedicaban o se han dedicado al dimorfismo sexual. Evidentemente, Daphne fue sujeto o sujeta de una gran cantidad de críticas, pero como ya se imaginarán, se vino una andanada de críticas de que si el método estaba mal, de que, en fin, afortunadamente ellos hicieron lo que normalmente se hace, comúnmente se hace, y los análisis estadísticos que comúnmente se hacen para los estudios de este tipo, y me queda muy claro que lo que muestran es que hay un sobrelape, y esta idea del dimorfismo cerebral, pues esencialmente se tambalea, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo poder entender ahora, con base en el mosaico, ¿no?, esa diversidad? Pues está muy sencillo, ¿no? Si nosotros ahora tomamos la idea del mosaico cerebral intersexual y la transformamos, la trasladamos al cuerpo, ampliaríamos las posibilidades de generar fenotipos sexoafectivos genérico-identitarios tan diversos que hablar de categorías para explicar la diversidad no tendría ningún sentido, y más bien serían tan diversos que lo que sucedería es que la teoría del continuo sexual podría ser explicada con base en un mosaico, ¿sí?, que llenara los espacios intercategóricos a la hora del muestreo. Y entonces la categorización se pierde y la diversidad realmente queda manifiesta, ¿de acuerdo? En términos de que somos absolutamente diversos. Entonces, el mosaico intersexual cerebral, llevado al cuerpo como un mosaico intersexual corporal, y sumando estos dos y dejando como un cuerpo que en realidad, un cuerpo que contiene un cerebro, que en realidad es intersexual, ¿sí?, nos podría explicar perfectamente bien la teoría del continuo sexual. ¿Es esto realmente, es una realidad que existe un fenotipo corporal intersexual? Bueno, para el caso del cerebro, pues el trabajo de Daphne yo creo que lo hace muy bien. Pero desde el punto de vista de simple empirismo, nos queda muy claro que existe, por supuesto, un fenotipo intersexual mosaico corporal. Aquí muestro 3 ejemplos fotográficos de lo que mucho se puede observar, simplemente sin hacer más experimentación. En el caso de la izquierda, observamos a una mujer físico-culturista cuyos volúmenes y masa corporal, etcétera, pues sería característico de los seres humanos. Es importante decir, sin embargo, que no todas las mujeres que hacen físico-culturismo llegan a estas dimensiones. Hay mujeres que no logran desarrollar, incluso consumiendo hormonas, no logran desarrollar estos cuerpos tan musculados, ¿de acuerdo? Entonces, hay fenotipos intermedios. Luego tenemos la imagen de un modelo andrógino. Él es varón y, sin embargo, si uno observa su cuerpo, su rostro tiene lo que nosotros definiríamos en Occidente como un rostro más femenino, aunque su cuerpo pues tenga las características esenciales de un cuerpo masculino, o lo que nosotros en Occidente definiríamos como un cuerpo masculino. Delgado, pero no deja de ser un cuerpo masculino.
¿De acuerdo? Y finalmente está individuo o individua que ha tomado como nombre artístico, diría yo, Rain Dove, que es una mujer que es un ejemplo extraordinario de un fenotipo andrógino. Claramente tiene rasgos que para Occidente podrían ser tomados como masculinos, pero evidentemente también tiene rasgos que podrían ser tomados como femenino. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Al menos en términos de imagen, de la imagen exterior, es fácil darnos cuenta que efectivamente hay un mosaico intersexual. Es en el fenotipo corporal. Es los que miden el metabolismo de glucosa en el hígado, la liberación de insulina del páncreas, la frecuencia respiratoria bajo ciertas condiciones, etcétera, el contenido de enzimas en la sangre, la frecuencia cardíaca bajo distintas condiciones fisiológicas, etcétera, y las comparan entre hombres y mujeres, proclaman que hay diferencias sexuales, pero cuando uno ve la dispersión de las barras, en las barras, sobre las barras que muestran los resultados, resulta que hay una gran cantidad de individuos de las muestras promedio, hay muchos que se dispersan y se sobrelapan. El problema es cómo leemos las cosas, cómo las interpretamos y cómo las escribimos. Y entonces decimos, sí, la deshidrogenasa alcohólica es mayor en el hombre que en la mujer, porque en promedio está un poco más elevada y como usamos una N de 9000, entonces es significativo al 0.05, porque además esa es la estadística más preferida, ¿no? Que tiene sus asegúnes, obviamente. Entonces, pero cuando uno analiza la dispersión de los datos, lo que observa es que hay muchos que se están sobrelapando. ¿De acuerdo? Entonces, entre las dos premisas fundamentales, entre las dos categorías fundamentales, hay muchos individuos que se sobrelapan en las cuantificaciones de metabolitos orgánicos, ¿sí? En poblaciones abiertas. Entonces, por supuesto que hay un fenotipo corporal que es intersexual. Otro ejemplo de esto es el desempeño de algunos deportistas que observamos maravillosos durante las pruebas olímpicas. Del lado izquierdo les presento a Florence Griffith Joyner, que es la corredora más importante en la historia de los 100 metros planos, porque es la poseedora del récord mundial. Florence Griffith Joyner desafortunadamente murió alrededor de los 40 años, una cosa así, de un infarto, y no. Pero lo interesante es que su récord mundial es de 10:49 segundos. Registros previos al récord mundial de 10:61 y 10:62 segundos los 100 metros planos. Y fíjense lo interesante. Cuando nosotros comparamos los registros de Florence Griffith Joyner y vamos y vemos cuáles son las pruebas, cuáles fueron los registros de los competidores de 100 metros planos en las pruebas de clasificación en Tokio del 2020, de 9 varones, ¿sí? Fíjense cómo 1, 2, 3, 4, 5 varones están por arriba del registro de Florence Griffith Joyner. No recuerdo exactamente la fecha el año en la que Griffith Joyner obtuvo este registro de 10:49. Pero lo interesante es que tiene varios años. Si no mal recuerdo, deben ser hasta décadas, ¿sí? No obstante, hombres, con todos los avances que ha habido en 10 o 15 o 20 años en medicina deportiva, ¿sí? Hay hombres que llegan a las finales o a las semifinales de los 100 metros planos como ganadores y segundos lugares de sus hits, que están por arriba de los 10:49 de Florence Griffith Joyner. La pregunta es, entonces Florence Griffith Joyner, ¿su desempeño cómo es? ¿Como un hombre? ¿Como una mujer? ¿Como qué? ¿De acuerdo?
Claro que hay un entremezclado de características y lo que hacemos es simplemente decir, bueno, pues esta es la norma en el hombre y utilizamos eso como referencia, pero en realidad, como pueden darse cuenta, hay un sobrelapado. En tiempos modernos de Tokio 2020, Florence Griffith Joyner hubiera podido ser una finalista en las finales de los 100 metros planos en Tokio. Si analiza, esto no es solamente Florence Griffith Joyner, hay otros fenotipos también de mujeres que pueden alcanzar estos tiempos. Y estas chicas son las más recientes corredoras de 100 metros planos. Thompson-Hira, que son dos personas diferentes, y Fraser-Price, tienen registros que son semejantes a los clasificados, a los hombres clasificados para los 100 metros planos en Tokio 2020. Entonces, como se dan cuenta, decir que hay fenotipos categóricamente establecidos dimórficos es extraordinariamente complicado. Sería muy interesante hacerles una gran cantidad de estudios a estas personas y ver qué tantos de los valores fisiológicos, bioquímicos, etcétera, se sobrelapan para mostrar que efectivamente, en realidad, tenemos un mosaico. Y claro, el decir siempre que un rasgo es masculino o femenino es absolutamente una convención. No podemos decir. Hay corredoras de hecho, de 200 metros planos, cuyo nombre ahora no recuerdo, infortunadamente, que es ganadora del oro y tiene niveles de testosterona en promedio más altos que los de una mujer aparentemente normal, ¿sí? Y entonces le han quitado las medallas porque presumen que ha tomado andrógenos. Y después de varias pruebas y varios años, resulta que esos son sus niveles de testosterona y es una mujer plenamente. ¿De acuerdo? Entonces, este es el problema de andar categorizando sin poder establecer esa media entre los dos, entre esos casos intermedios entre los dos fenotipos categóricos que presumimos son lo natural. Evidentemente lo natural, lo que nos está mostrando la vida real es que lo natural es que somos muy diversos y que estos números no pueden ser aplicados de manera categórica y menos para andar calificando y categorizando la diversidad humana como lo es para otras especies animales. Entonces, hasta aquí espero haberlos convencido de que no existen individuos categóricamente masculinos o femeninos, sino más bien somos todos mosaicos intersexuales con algunos rasgos genéricos, sexogenéricos propios de machos o hembras. Pero más allá de eso, pues no hay manera. El reconocer esta cualidad de nuestros cuerpos permite tener una visión más natural de la diversidad, pues no tiene sentido categorizarla. La variación es tan alta y las combinaciones del mosaico tan amplias que cada individuo se tornaría en su propia categoría, no tiene sentido clasificarnos. Los mosaicos podrían explicar el continuo sexual quincellano, y en una visión contemporánea, el sexo afectivo genérico y el identitario. Pero, ¿qué hay con la flexibilidad sexual, que es de lo que se supone yo venía a hablar aquí? Bueno, pues, ¿cómo definimos fluidez sexual? Técnicamente, la fluidez sexual se podría definir, es un concepto que considera la preferencia, orientación sexual, como una variable poblacional continua no categórica, ¿sí? Con manifestaciones diversas insertadas en un rango que transcurre entre dos extremos ocupados por expresiones hetero y homosexuales sexuales y eróticas a lo largo de una población. Que esto es muy parecido al continuo sexual de Kinsey. Entonces, lo que yo pienso, ¿no?, es que en realidad la fluidez sexual verdadera, y lo pondré entre comillas porque no quiero ser tampoco categórico, ¿sí?, se manifiesta cuando esta diversidad que vemos en la población se presenta en un solo individuo a lo largo de la vida. Y esto lo hemos podido presenciar tanto circunstancial como empírica científicamente, ¿no? Entonces, al nacimiento, generalmente nacemos esencialmente asexuados, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, terminamos en nuestra vejez esencialmente asexuados también, ¿sí? Mucho tiene que ver la presión social para que los individuos ancianos
sigan practicando su sexualidad. Se torna en una especie de presión, porque el hombre que no copula es un hombre que no sirve, y la mujer que no copula es una mujer que no sirve. Entonces nos vemos impelidos por la sociedad a tener ganas de estar ahí teniendo un despliegue sexual muy de todo el tiempo, ¿no? Porque ¿qué van a decir? Pero en realidad sabemos que el apetito sexual empieza a decaer alrededor de los 30 años en ambos sexos, debido a que hay una caída de las hormonas sexuales, no solamente la testosterona, como se ha dicho, sino de todos los andrógenos sexuales a lo largo del tiempo en ambos sexos, ¿sí? El climaterio empieza, bueno, no el climaterio, la menopausia, el proceso de menopausia empieza alrededor de los 30, como sucede también con la andropausia en el hombre, alrededor de los 30. Y hay un decaimiento de los niveles hormonales, de muchas hormonas, pero particularmente de las hormonas que consideramos nosotros sexuales, también es un consenso, a lo largo de estas 2 o 3 décadas que siguen, de tal manera que hay una atrofia general del cuerpo, etcétera, y eso también impacta sobre nuestras funciones sexuales. ¿De acuerdo? Entonces, es innegable que empezamos asexuales y terminamos básicamente asexuales, ¿sí? Es innegable también que durante la adolescencia muchos de nosotros hemos tenido inclinaciones homosexuales, que las reprimimos o las dejamos en función de cada quien, ¿sí? Y hemos también evidenciado que pasando de los 40 años, siempre se dice que es una edad crítica para el hombre, porque es cuando sale del closet, ¿no? Que esto ya casi es una frase lapidaria social constante, es a ver, llegaste a los 40, llegaste ya a la edad de la comezón, como dicen por allí, ¿no? Y entonces la edad de la comezón es que uno se torna homosexual. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo a la edad de los 40 un hombre que tiene hijos, que se ha casado, etcétera, va a ser homosexual? Es que nos ha engañado a todos, ¿no? Lo que está sucediendo es que los cambios hormonales pueden igual influir en que la preferencia sexual vaya cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Una de las estadísticas más notables que se han publicado en los últimos años es que pasando los 50, la homosexualidad masculina y femenina aumenta. En los dos casos, aunque se diga que la mujer es mucho más flexible sexualmente, yo creo que eso es un asunto más social que otra cosa, biológicamente los dos sexos pasando de 50 tienden a tener actividad homosexual, ¿sí? Algunos prefieren la homosexualidad ya completa y abierta y algunos prefieren tener una vida bisexual. Pero hay un cambio a lo largo de la vida de la preferencia sexual, de la orientación sexual que tiene el individuo, y esto creo yo que se debe a cambios hormonales, como ha sido mostrado por una serie de trabajos de Gorski en los años 70. Nada más me gustaría leerles aquí esta diapositiva. El mosaico sexual, sin embargo, para explicar la flexibilidad, no es suficiente, es insuficiente como construcción teórica, perdón por la falta de acento ahí, para explicar la fluidez sexual vista como un fenómeno individual. Y otra vez, perdonen ahí, tengo mis dislexias de pronto, debido a que el mosaico, aunque potencialmente plástico, no parece serlo tanto. Sin embargo, hay una noción que fue desarrollada por Gorski y que él no llamó de esa manera, yo le llamo así. Esta noción es la teoría hormonal de la reafirmación fenotípica sexual, que cubriría las necesidades epistémicas esenciales para explicar la flexibilidad sexual. Gorski en los años 70 mostró que si ustedes toman machos, ratas, esto lo hizo en ratas, si ustedes toman ratas macho, perfectamente probados como copuladores efectivos, con varias generaciones de hijos procreadas, y retiran las gónadas, retiran los testículos, ¿sí? El macho, que era un supermacho, el líder del bioterio, se transforma en un individuo que muestra conductas, digamos, femeninas de rata hembra, ¿sí? Cuando es colocado con machos sexualmente competentes. Es decir, el macho
comprobado, cuando se retiran las gónadas y se le coloca en escenarios de copulación con un macho íntegro, experto y copulador, el macho íntegro experto monta al macho castrado y el macho castrado hace lordosis como lo haría una hembra y se presta a, digamos, entre comillas, los juegos sexuales del macho copulador íntegro. Una cosa parecida Gorski vio cuando a hembras, después de haber sido tenido hijos, haber sido embarazadas, etcétera, a hembras en las ratas hembra, a la hora que remueve los ovarios, se tornan en hembras que montan hembras en escenarios copuladores y en hembras que intentan montar machos íntegros en escenarios copuladores y en hembras que montan machos castrados. Esto es un resumen de mucho trabajo de Gorski, pero que confirma que cuando ustedes quitan algunas de las hormonas del cóctel, ¿sí?, el fenotipo sexual manifestado es flexible. Interesante es el hecho de que a ambos animales castrados, si les regresan las hormonas, lo que ocurre es que readquieren, por así decirlo, las características que tenían antes de la castración desde el punto de vista conductual sexual. Es, entre comillas, reversible, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está mostrando esto? Que hay un cóctel de elementos, pueden ser hormonas neuroquímicas, citocinas, pueden ser neuroquímicos, etcétera, que mantienen hasta cierto punto la identidad, la manifestación de la conducta sexual. Y que si estos cócteles cambian en el tiempo, ¿sí?, pueden empezar a manifestarse conductas que son distintas a las que venían observándose en este individuo en particular en etapas previas de su vida. Ahora ustedes imaginen lo siguiente, esta flexibilidad sexual individual y a estas hormonas, estos cócteles de hormonas, ¿sí?, jugando con los mosaicos, tanto cerebrales como corporales, y que estos mosaicos además, el cerebral y el corporal, no necesariamente son congruentes entre sí. Imagínense esa riqueza con los niveles de hormonas moviéndose día a día y estos mosaicos intercambiando información y modulando la manifestación sexoafectiva y genérica de nuestra especie. ¿De acuerdo? Así, por lo tanto, la fluidez sexual pudiera resultar de la suma de los efectos diferenciales de las hormonas sobre el mosaico sexual cerebral y corporal organizado de manera aleatoria durante el desarrollo del individuo, incidiendo en distintos momentos de la vida y manifestándose conductualmente de maneras muy diversas, dando origen a una diversidad tan amplia que, insisto, categorizar no tendría ningún sentido. Concluyendo, en contradicción con el sentido natural y con la postura neurosexista prevalente, no parece haber evidencia suficientemente objetiva para sostener que existen cerebros y o cuerpos categóricamente femeninos o masculinos, es decir, dimórficos sexuales. Más bien somos un collage de atributos femeninos, entre comillas, y masculinos, entre comillas, porque todo esto es un consenso con gran potencial fenotípico en la esfera afectiva, sexual e identitaria. 2. La diversidad sexoafectiva y genérico-identitaria es la regla y no es prudente ni correcto construirla con base en la suma de categorías. Más bien hay que entender el fenómeno como un fenómeno continuo, como un proceso continuo. Esta diversidad puede ser explicada por las interacciones de rasgos femeninos y masculinos, otra vez entre comillas, característicos del mosaico intersexual característico de cada persona. La flexibilidad sexual, 3. La flexibilidad sexual representa un fenómeno también continuo que podría emerger de la interacción entre el mosaico intersexual corporal y el conjunto de hormonas que regulan su operación y manifestaciones conductuales en distintos momentos de la vida de la misma persona. Esto es lo que sería realmente la flexibilidad sexual. Y 4. Es seguro que el contexto social juega un papel fundamental en el establecimiento del mosaico intersexual corporal.
y que el proceso que llamamos como encarnación en español y embodiment en inglés es fundamental para, como reguladores de las funciones conscientes cognitivas, ¿sí? El embodiment podría enriquecer enormemente la manifestación de nuestra conducta sexualizada y erotizada e identitaria, ¿sí? Lo único es que no lo hacemos consciente. Las manifestaciones, al final, una buena parte de ellas pueden ser conscientes, pero el embodiment es cómo sentimos nuestro cuerpo, aplicándose sobre el mosaico, podría también explicar por qué sentimos a veces discordancias de nuestros afectos con nuestras pulsiones, con lo que deberíamos ser desde el punto de vista biológico. Ok, entonces yo con esto termino. Disculpen tanto problema. Espero que haya sido claro en mis posicionamientos y bueno, quedo abierto para algunas preguntas si todavía hay tiempo. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Adelante, damos palabra al doctor Germán. Gracias, doctor, por su charla. Bien interesante, me parece que justo una de las cosas que me estaba haciendo reflexionar es sobre otros conceptos que parecen inamovibles o fijos, ¿no? Me refería, por ejemplo, a los conceptos como personalidad, igual, ¿no? Es decir, esos conceptos que están construidos, son constructos psicológicos y sociales que sugieren que son inamovibles. Y me parece que dejamos de considerar que somos cosas biológicas, ¿no? Y fluctuantes, no solo día a día, sino también durante toda la ontogenia. Ese igual, y también me parece que la conciencia y otros conceptos que me parece que pueden estar fuera de la realidad y que están desconectados justamente de toda esta flexibilidad y plasticidad biológica, ¿no? Me recuerda que hay un montón de especies y bichos con distintas estrategias en las que no hay machos, en las que puede haber machos tradicionales, pero también hay otro tipo de machos que tienen estrategias, que se les llama como estrategias homosexuales o etcétera, y que tienen un éxito reproductivo. Y me parece que justo sobre esto podríamos ir, ¿no? Es decir, cómo la selección natural podría estar favoreciendo este tipo de plasticidad, pues porque depende justamente de la fluctuación hormonal que inicia justamente desde la concepción hasta toda la ontogenia y la vejez, y tenemos estas fluctuaciones que no necesariamente son compatibles con estos conceptos construidos tanto social, culturalmente, etcétera. Entonces, me parece que es una perspectiva bastante útil. Justamente el cerebro en mosaico y el mosaicismo genético también explican toda esta, como pequeños modulitos, tanto anatómicos, fisiológicos y conductuales, que son susceptibles de esta flexibilidad. Entonces, me parece que es una perspectiva bastante biológica, biologicista, pero me parece muy explicativa. Entonces, nada más para considerar eso, me gustaría hacer su opinión igual sobre estos conceptos como cognición, conciencia, personalidad, que igual se consideran como fijos e inamovibles, pero que todo lo contrario, ¿no? Pues me parece que tú fuiste, Germán, muy claro. Me parece que tenemos que empezar a incluir a la relatividad en nuestras concepciones categóricas. Me parece que la biología, la biomedicina, en un esfuerzo por dar explicaciones magnánimas y pues intentando emular a nuestros colegas en el área, sobre todo de la física, que han tenido una certeza pues matemática literalmente para explicar fenómenos universales. Claro que ellos han tenido la paciencia también para que la naturaleza provea del experimento para poder evaluar sus ideas, y nosotros parece que no las tenemos, ¿no? Pero bueno, en ese intento por emular el uso de la estadística y la generación de los promedios con la intención de generar principios nos ha hecho perdernos de la riqueza del fenómeno biológico, que es intrínsecamente
mucho más variable de lo que los grandes fenómenos del universo son. No es que no tengan variaciones los fenómenos del universo, por supuesto que sí, pero la dimensión es tan enorme, ¿no?, que las variaciones realmente no juegan un papel central hasta que se sumen lo suficiente para producir un cataclismo. En nuestro caso, la homeostasis y la posibilidad de moverte en un rango más amplio para dar respuestas contingentes, útiles, inmediatas, de resolución efectiva, hace que nuestros sistemas sean infinitamente variables. Entonces, esto es algo que tenemos que concebir. El asunto también lo puedes llevar no solamente a estos fenómenos que tú has mencionado. Yo me iría, incluso sumaría a este comentario que has hecho, Germán, con el asunto de la idea de la psicopatología. Entonces, ansiedad, angustia, etcétera, ¿no?, depresión, lo manejan como si fueran enfermedades primero, cuando en realidad son síntomas, pero bueno, lo manejan como enfermedades categóricas y le asignan un cerebro categórico a estas. Cuando tú ves los cuadros completos, te das cuenta que el ansioso es ansioso por rasgo, pero en estado es depresivo. Y en otros momentos de su vida torna al revés, es depresivo como rasgo y ansioso como estado. Nunca es estable. Y luego tiene un montón de adicciones. El ansioso generalmente también es adicto a varias cosas, a veces a las parejas, a veces a comer, a veces, ¿no? Y la depresión se suma a todo y empiezas a sumar y resulta que en realidad tienes cuadros complejos de patologías psicológicas y que se están moviendo constantemente. Entonces, estamos tan acostumbrados a hacer esta idea de esto y aquí está su cerebro, esto y aquí está su cerebro, es que perdemos realmente el foco. Cuando ves los substratos neuroanatómicos de todas las enfermedades emocionales y trastornos emocionales y del estado de ánimo, cuando tú ves el substrato anatómico, es esencialmente el mismo. Son las mismas estructuras. Entonces, a ver, ¿cómo es que las mismas estructuras son capaces de generar distintos cuadros clínicos? ¿No será en realidad que simplemente son manifestaciones del mismo estado? Entonces, vamos con este mismo esquema hacia la parte de cognición. Observas exactamente lo mismo tomemos un problema de cognición, la dislexia. Yo soy disléxico. ¿No? O sea, tenemos distintas maneras de diseñar nuestro análisis del mundo. Tenemos distintas formas de expresarnos, pero no es que seamos deficientes. Sin embargo, la dislexia es considerada una enfermedad. Ahora, ¿qué es de la dislexia? Porque hay como 200,000 tipos de dislexias, ¿no? Cada individuo puede tener sus dislexias, de mayor grado, de menor grado. Entonces, ¿cuándo es que estamos hablando de una dislexia? En fin, efectivamente, esta visión categorizante, ¿no?, medicalizada, nos ha llevado, con esta intención de generar principios que nos permitan explicar las cosas, nos ha llevado a un barril sin fondo que nos mete en muchos aprietos a la hora de explicar el fenómeno como ocurre realmente. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que empezar a ver cómo hacemos para entender el fenómeno en el promedio, que, insisto, estadísticamente pues es lo más frecuente, pero que no explica lo demás. Hay que explicar ahora lo demás. Entonces, tenemos que empezar a hacer ciencia de la diversidad. No necesariamente a juzgar a que somos capaces de generar principios básicos, porque la biología no parece operar de esa manera, ¿no? Y la medicina tampoco. Claro, sí, sin duda, ¿no? No veo manos, por eso me sigo. Sí, no, me recuerda. Sí, pregunta. Sí, pregunta, nada más déjame comentar esto, Yasmín. Sí, me recuerda un poco sobre el asunto de la hipótesis de Fisher sobre el origen de los sexos, pero solamente de los productores de gametos, no se refiere al resto. O sea, en ese caso uno puede estar o no de acuerdo con esa hipótesis sobre esta selección disruptiva, pero no se refiere a otros fenómenos, ¿no? Y a mí me sorprende muchísimo que teniendo este estudio de Kinsey, es sumamente fascinante, me parece a mí, incluso para su época, no se haya profundizado en él, ¿no? Y hay montones de ejemplos en los que hay estrategias reversibles en animales de sexos, ¿no? De sexualidad, y me parecen fascinantes, e incluso en la producción de gametos, y eso es sorprendente, ¿no? Y manejado por
por estas hormonas que pueden fluctuar y que son respondientes a los contextos, y eso me parece a mí sumamente interesante. Le agradezco muchísimo, doctor, por la charla. No, al Dejo contrario. el micrófono para los demás. Adelante, Yasmín. Muchas gracias, doctor. Bueno, en YouTube también lo han felicitado. Una de las cosas dice, excelente ponencia, sugiere nuevos conceptos que parecieran inamovibles relacionados con las diferentes estrategias relacionadas con las competencias sexuales, ¿no? Y hay una pregunta, dice, ¿qué pasa con la formación y perpetuidad de la pareja en esta teoría? Es una pregunta muy compleja, porque no podría verlo simplemente como una estrategia de la especie para garantizar la generación de nuevas generaciones, valga la redundancia, y garantizar así la sobrevida, así de sencillo. Sin embargo, uno escoge pareja utilizando un montón de herramientas, muchas de esas herramientas en el inconsciente. No son conscientes, lo único que podemos decir es, me gusta. Y, oye, ¿por qué te gusta? Bueno, pues porque me gusta, ¿no? Y se acabó. Hay muchos estudios que muestran, por ejemplo, que lo que nosotros juzgamos como belleza es el conjunto de rasgos que nos es familiar, de rasgos fisonómicos que nos es familiar. Entonces, no sería raro que la persona que nos gusta sea los ojos de mi abuela, los labios de mi padre, las cejas de mi hermano, etcétera. También ahí generamos un mosaico de nuestras experiencias y en función de eso definimos quién nos gusta, ¿no? Por eso hablar de los estereotipos de belleza es tan complicado, porque, bueno, o sea, la publicidad y los medios nos pondrán a Brad Pitt, ¿no? Pero en realidad habrá gente que diga, pues Brad Pitt, la verdad, para nada, ¿no? En fin, entonces, el asunto está allí. Pero la otra es que desde el punto de vista afectivo buscamos mucho cosas que conocemos, circunstancias que no son familiares. De pronto uno no entiende por qué hay mujeres que eligen como parejas constantemente a hombres alcohólicos o hombres violentos. Y entonces ellas se quejan, es que ¿por qué siempre me toca este individuo así o estos individuos así? Y la verdad no es que les toquen, o sea, lo están eligiendo. Y cuando uno rasga, va rasgando la historia de esta gente, se va metiendo. Y entonces resulta que el papá, el abuelo, el tatarabuelo eran alcohólicos y violentos. Entonces, parecería que lo que quieren es salvar a esta persona del alcoholismo para sublimar o resignificar el conflicto que les hace el tener un padre violento. Porque la imagen de un hombre no debería ser esa. Entonces, si yo tomo uno y lo transformo, ya la hice, resignifico la imagen del hombre, como parte de la del grupo humano, pero también resignifico la parte de el papá. ¿Sí? Entonces, hay una serie de elementos que nos hacen emparejarnos, nos llevan a emparejarnos. Lo mismo que hay una serie de elementos que nos llevan a tener hijos, más allá de quiero ser papá y quiero ser mamá, eso no sirve de nada. Entonces, hablar de si las parejas tienen que perdurar por toda la vida o no, si para allá iba la pregunta, yo creo que depende mucho de lo que esté atrás de la elección que se hizo. Tenemos esa idea, pero naturalmente, por supuesto que no tenemos una inclinación genética, ¿no?, a ser ni monogámicos, ni a ser parejas únicas a lo largo de toda nuestra vida. Al contrario, las características anatomofisiológicas nos dicen que somos una especie que tiende a ser poligámica, ¿sí?, y que tiende a generar competencia reproductiva, que para efectos de evolución es mucho más eficiente porque lo que te permite es que las crías tengan mayor variabilidad fenotípica y genética y probablemente epigenética también, y por lo tanto tenemos mayores posibilidades de subsistir como especie. Entonces es un tema que podría ser motivo de un solo seminario y de un coloquio, pero hay muchas cosas que están atrás. Pero esencialmente, si la pregunta es, ¿somos monogámicos y unipareja? La respuesta es no, no lo somos. Muchísimas gracias, doctor Gabriel, por su postura. No sé si hay alguien más que quiera comentar.
Muchas gracias, doctor. Al Bien, contrario. muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho la charla. Qué bueno que nos esperamos para que se resolvieran los problemas técnicos. Con esta charla, agradeciéndole, doctor, y esperando que también podamos invitarlo para el próximo año nuestro tradicional evento, la Semana del Cerebro. Concluimos por ahora todas las actividades de ponencias y de académicos, agradeciendo nuevamente a todo el comité organizador, el doctor Héctor Solís Chagoyán, del Instituto Nacional de Psiquiatría, a la doctora Diana Castillo, al doctor Ramón Alvarado Álvarez, de la Facultad de Medicina, a la doctora Nayeli Monterrosas Brison, de la Facultad de Ciencias Biológicas, al doctor Rodolfo Bernal Gamboa, de la Facultad de Psicología, por ayudarnos, como siempre, para la organización de este evento. A todos ustedes, su presencia, su participación, que han enriquecido la discusión en todas las charlas que hemos tenido desde ayer. Agradezco también muchísimo a nuestras estudiantes moderadoras, ayer Karime Díaz y ahora Yasmín Zárate. Gracias por su moderación. Al maestro Alejandro Jaimes por todos los aspectos técnicos, tanto en la transmisión aquí en Meet como en la transmisión en YouTube. Y por supuesto por la elaboración de nuestro cartel, que también ha sido muy felicitado. Y también a nuestros estudiantes que han organizado los debates de ayer y la mesa que esperamos tener hoy en unos cuantos minutos. Vamos a dejar al menos unos minutos para un leve receso. Y bueno, pues clausuramos en general todas las actividades. El cierre final va a ser hoy a las 6. Entonces, profesores, doctor Gabriel y los demás, si gustan acompañarnos para el debate, son bienvenidos. Y si no hay más comentarios, damos un receso y nos conectamos otra vez en unos 20 minutos.